¿por qué vino Jesús? ¿Sí? Mientras allí nos ponen las diapositivas, quiero darle gracias a todos los que han estado orando por mi niño, por Juan Esteban. Me acaban de informar ahorita antes de ingresar que le habían ya quitado todo el oxígeno y ya si responden bien lo mandan para la casa. Ya el niño lleva 8 días completicos en el hospital y bueno, gracias por esas oraciones que son tan importantes. Y quisiera invitarlos a que vayan abriendo sus Biblias en la Epístola de los Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Hebreos 2, versos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quisiera leérselos también a ustedes en la nueva versión internacional. Y dice de la siguiente manera. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Bueno, tenemos algunas fallas. Muy bien. ¿Lo puedes pasar, porfa? Acabamos de leer el versículo y quisiera comenzar con esta pregunta y ustedes la piensen un poquito. ¿Por qué vino Jesús? ¿Sí? No sé en tu experiencia de vida qué has pensado de por qué vino Jesús. A veces nosotros respondemos de una manera muy simplista y decimos, vino a darnos salvación, ¿sí? Y lo decimos porque es algo que constantemente se nos dice en las iglesias, o nos lo enseñan en la iglesia. Pero qué bueno que pudiéramos profundizar un poquito más en cómo era nuestra vida cuando Cristo llegó, o cómo es ese Dios que nosotros hemos conocido. La siguiente, por favor. Podríamos decir algunas respuestas muy rápidamente de lo que vemos a lo más grosso modo de la Biblia, y es a darnos salvación, a dejarnos el Espíritu Santo, a enseñarnos a cumplir las Escrituras, entre otros. Esto para que lo vayamos pensando, pero yo quisiera, antes de que miremos por qué vino Jesús, que pudiéramos responder esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es Cristo? No sé si ustedes se acuerdan que por allá en el capítulo 8 de Marcos, Jesús le hace esa pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Y si podemos
estudiar detenidamente el libro de Marcos, vemos que allí el Evangelio de Marcos se divide en dos, ¿sí? La primera parte nos habla de cómo Jesús llama a sus discípulos, todo eso, y en la segunda parte ya nos presenta el ministerio. Pero en este capítulo 8, precisamente les dice a ellos: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Y ellos se escudan tras las declaraciones de otras personas. Y dice, el uno dijo: no, tú eres Elías, el Cristo. Bueno, digamos que termina Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y Jesús hasta le dice: bienaventurado eres porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino el Espíritu, ¿cierto? Pero si ustedes notan, Pedro como que no estaba tan convencido de quién era Jesús. Y miren que los otros discípulos también se sintieron como que esa pregunta era para ellos difícil de responder. Yo no sé si para nosotros en este momento esa pregunta es complicada o difícil de responder, pero sí es bueno que nosotros pensemos para nosotros quién es Cristo y qué es lo que nosotros conocemos de Cristo, porque solo así vamos a poder dar respuesta a por qué vino Jesús, o por qué vino el Cristo, o por qué vino nuestro Salvador. Seguimos, por favor. Otra, por favor. Hay un libro que es el Código de Da Vinci, donde trata también de responder esta pregunta. ¿Sí? Pasa a la siguiente diapositiva, porfa. Este libro, después de la Biblia, ha sido el más vendido en todo el mundo, después de la Biblia. Y fue escrito más o menos por allá en el siglo IV después de Cristo, ¿sí? Pero el mensaje que nos deja este libro es un hombre con un mensaje de paz que se casó con María Magdalena, ¿cierto? Y no sé si nosotros como cristianos tenemos una respuesta a lo que es el mensaje de este libro tan famoso del Código de Da Vinci. Si podemos nosotros hacer apología y darle respuesta a lo que este libro le está hablando a miles de personas, porque noten que es el segundo más vendido. Hay muchas personas que están creyendo esto. Miles de personas, millones de personas que están creyendo eso. Y es necesario que nosotros tengamos la claridad de quién es nuestro Salvador. Amén. También, no sé quién de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, donde allí Mel Gibson también trata de decirnos quién es Cristo, ¿cierto? Y nos muestra a un Jesús sufriente que sufrió por la humanidad, ¿sí? De hecho nos lo muestra de tal forma que yo no sé si de pronto usted lloró al ver esa película o lo sintió muy fuerte, porque muestran de una forma muy gráfica o muy detallado, en especial cómo Cristo derrama hasta la última gota de su sangre. Pero ese es el mensaje que nos deja Mel Gibson en esta película. ¿Quién dicen los hombres que soy yo en Colombia? ¿Sí? Y vamos a ver la respuesta a través de algunas imágenes. Para muchos es esa imagen que nos representa. Ah, bueno, ya ahí salió la respuesta, ¿cierto? Para muchos en Colombia, ¿quién es Cristo? El divino niño, ¿cierto? Y tiene muchos seguidores. También para otros, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Seguimos, porfa. Para otros, el Señor caído de Monserrate.
Y noten que eso no me lo estoy inventando yo, sino que eso existe en nuestro país. El milagroso de Buga, el Jesús guerrillero. Y si tenemos esto en cuenta, que digámoslo así, en el finales del siglo pasado se levantó lo que fue conocida como la teología de la liberación, donde algunos sacerdotes de la Iglesia Católica incluso cogieron las armas, ¿sí? Como un tocayo mío, entre otros sacerdotes que incluso perdieron la vida en enfrentamientos con el ejército. Podríamos decir que hoy en día también hay muchos que ven a Jesús como el superstar, como un Jesús que es cool, que es bueno. De hecho existe hasta una canción que sacaron con respecto a, si no estoy mal, se llama Jesús Superestrella, sí, pero ¿cómo es que se dice en inglés? Bueno, se me escapa ahorita el nombre. No sé si Marquito se acuerda. La canción, Jesús, ¿cómo es? Superstar, sí. ¿Puedes pasar, por favor? Ahora esta pregunta, ¿quién es el Cristo de los miembros de la Iglesia Confraternidad de Toscana? ¿Quién es el Cristo para nosotros como iglesia? ¿Sí? Y aquí no, digámoslo así, estos días, aunque sé que han sido difíciles para mí y para mi familia, pero me ha permitido reflexionar mucho, porque los horarios de cuidado de mi hijo son de 12 horas. Solamente podemos estar de 6 hasta las 6 y ahí solamente nos puede recibir otra persona. ¿Sí? Y reflexionaba mucho en esto. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Sí? Y de las cosas que yo pensaba es, Él me ha acompañado en toda la enfermedad de mi niño. Él me ha acompañado en mis aflicciones, en mis alegrías. Y lo sigue haciendo. Me ha acompañado en mis frustraciones, Me ha acompañado en mis éxitos, en mi ministerio, en mi hogar. Él siempre está ahí. Pero cada uno de nosotros debe hacer esa pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿O qué Jesús es el que conocemos? Algunos conocen un Jesús muy generoso, otro un Jesús que me dio las fuerzas para salir de las drogas, otro Jesús que me salvó mi hogar, otro Jesús que no había amor en mi casa y un Jesús que me dio amor, otro un Jesús que me perdonó a pesar de ser tan malvado, tan malo, etcétera. Pero cada uno de nosotros tiene un concepto de quién es Jesús, porque hay alguna área de nuestra vida que quizás Jesús la ha marcado más que las otras. Pero entre todos nosotros, y aún hacen falta muchas más cosas, no daremos con el total de lo que realmente es Jesús para nuestra iglesia y para la humanidad. Vamos a continuar con esta respuesta. ¿Quién es el Cristo entonces para ti? Recordemos un poco. Fue un hombre que simplemente vino a traer paz, como lo dice el Código de Da Vinci, un Jesús que solamente sufrió, un divino niño, el corazón de Jesús, el Señor caído, ¿sí? El guerrillero, el superstar. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y volvemos a la pregunta, ¿quién es el Cristo? Y perdónenme por hacer tantas veces la pregunta,
pero la idea es que hoy nos quede claro quién es el Cristo, ¿sí? Y aquí hay otras respuestas. Puede ser el ángel de la guardia, o de la guardia, ¿cómo se dice? De la guardia. No sé cuántos de ustedes de niños les enseñaron a hacer la oración. El ángel de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Y lo digo porque aún lo siguen enseñando. Mi hija que estudia en Confama, cada rato me llega con rezos y todo eso, y yo con ganas de rasgar mis vestiduras, pero tengo que entenderla. Podemos pasar, por favor. Para otros, puse ahí el símbolo de la policía, pero es el Jesús que nos da a nosotros seguridad, el que nos da protección. Y sé que la imagen de la policía puede estar muy caída delante de algunos de nuestros hermanos, pero la policía se supone que hace eso, ¿cierto? Da seguridad, da protección. Por eso puse ahí ese símbolo. O puede ser el Jesús que aparece solamente para apagar los incendios, o que solamente lo buscamos para que nos ayude cuando estamos embalados. Cuando ya no tenemos otra opción, ahí sí que aparezca el Jesús bombero o el Dios bombero, ¿cierto? ¿Qué más podría ser? Si ustedes miran un Jesús, ahí si lo pueden mirar, es un Jesús que simplemente se quedó en los cielos. Un Jesús que está distante, que está por allá a lo lejos. O puede ser un Jesús cool, un Jesús que a toda hora le encanta el placer, y solamente lo bueno es cuando estamos a Jesús. Otros podríamos decir que es el Jesús que solamente encontramos dentro de la iglesia, el que solamente nos habla en épocas especiales como Semana Santa, o solamente los domingos en los servicios de la iglesia. Para uno de nosotros puede ser ese el Jesús que nosotros tenemos, ¿sí? Otro puede ser un Jesús súper chévere, el que te acompaña en los viajes en moto, el que le gusta mucho el fútbol. Ese Jesús debería tener la camiseta de Nacional, ¿cierto, profe Marquitos? Anoche lo quitó. Bueno, pero fue que lo traje de rojito. Mentiras. Pero puede ser también el Jesús que está en forma, el que es atlético, ¿cierto? El que hace constantemente ejercicio. Otro, no sé si ustedes han visto, pero ya nos quieren presentar, podríamos decir que Hollywood, un Jesús que era demasiado pintoso, un Jesús que está, digámoslo así, que es un galán, porque si ustedes miran, ya lo que nos quieren mostrar es, en las películas y en todos los protagonistas tienen que ser muy bonitos o muy bonitas, ¿sí? Ya los feitos, así como yo, no sirven. Pero eso es lo que para muchos puede ser el Cristo, el Dios, siempre estar así muy bonitos y de todos. O para otros puede seguir siendo Jesús el trabajador, Jesús el carpintero. Y nos perdemos a veces en el trabajo, ¿sí? Mejor dicho, somos esclavos a veces del trabajo. O puede ser ese Jesús fuerte, guerrero, que pelea. Y a veces incluso en nuestras oraciones he conocido muchos hermanos que no sé cuántas veces han explotado al pobre diablo, ¿sí? No sé cuántas veces han pedido que caiga fuego sobre homosexuales, sobre violadores de niños, etcétera. Es ese Dios que castiga inmediatamente y hasta le da muerte a sus adversarios, los derrota totalmente. O podemos decir que es un
nuestro superhéroe, es Superman, es lo máximo, ¿sí? Porque siempre lo podemos ver de esa forma. Otro podríamos decir que Jesús se ha convertido simplemente en un celular, una tablet, un computador, la red en la que nosotros mantenemos. Y lo más importante para conocer a Jesús es que debemos estar en constante comunicación con Él. Así como dedicamos tanto tiempo para hablar, puede ser con nuestro esposo, nuestra esposa, también es necesario para saber quién es Jesús, que nos comuniquemos mucho con Él. Por eso utilicé esa. Y como último, puede ser Jesús, puede ser el que está con lo último en la moda, el que tiene el último celular, el que tiene la camisa, no sé, Gucci o aquellas marcas que son muy famosas, ¿cierto? O un Jesús que a toda hora está pensando en viajes. Perdón, puse un pirata, no sabía qué poner ahí como para el viaje. Ya después pensé en un avión, pero puede ser el Jesús que constantemente está conociendo lugares y lugares. Pero noten algo, yo no estoy diciendo que viajar es malo, no estoy diciendo que algunas de las cosas que han pasado son malas. Lo malo es cómo nosotros de pronto asumimos alguna de esas cosas cuando hablamos de quién es Jesús. Seguimos, por favor. Sí creo que debemos volver a hacernos esta pregunta. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Que está en Marcos 8, 27 al 30, Mateo 16, 13 o en Lucas 9, 18. Y allí ver a Jesús primeramente en la cruz y recordar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y ver también todos aquellos testimonios que hemos escuchado en nuestra congregación, en nuestro mundo cristiano, que hemos visto en nuestro caminar en Colombia, y poder tener una visión más clara de quién es Jesús. ¿Sí? Y que también le está quitando el puesto a Jesús, como lo decía ahorita. No es charlando, pero para muchos Jesús es el celular, es el conseguir algo, es en visitar un centro estético, se puede decir así, para que me pongan, me quitan, me añaden, me pongan más jovencito, por decir, yo estoy necesitando más pelito. Entonces, pueden ser muchas de esas cosas, mis hermanos. ¿Sí? Devuélvete una, por favor. Eso. Cristo, el verdadero Dios que se hizo hombre, quien dio a conocer a Dios en la historia. La persona como Dios se dio a conocer, el Salvador. Esa es una respuesta. Y es una respuesta mía como también puede ser suya, porque no va a decir que yo solo pienso de esa forma, ¿cierto? Pero tratándolo de mirar en el Evangelio de Marcos, creo que el Evangelio de Marcos me lleva a mí a esas conclusiones, que Cristo es verdadero Dios que se hizo hombre, que Cristo dio a conocer a Dios en la historia, y también que Cristo es la persona como Dios se dio a conocer al mundo, como Dios se dio a conocer a la humanidad. Él debe ser nuestro Salvador. No tiene otro campo. Él debe ser nuestro Salvador, quien nos va a ayudar con todo, a salir de nuestros malos pensamientos, a dejar de endeudarnos a toda hora,
a anhelar devorarnos su palabra, la verdad, para conocerlo, porque Cristo vivió lo que fue la palabra. Noten que Cristo fue humilde, nos enseñó humildad, ¿sí? Cristo no fue una persona tan vanidosa, Cristo no fue acomplejado, Cristo fue rebelde para su época, porque se rebeló al fundamentalismo que tenía la iglesia. Aquellos conocían mucho de la palabra de Dios, de las escrituras, pero vivían poco. Cristo fue ese profeta que vino a mostrarnos a nosotros cómo vivir, donde amó a sus enemigos, donde perdonó a quienes lo hirieron. Cristo debe ser el que ocupe la mayor parte de tu corazón y de tu mente. Si no lo está haciendo, es porque hay algo que anda mal en ti, hay algo que anda mal en mí, hay algo por lo que nosotros tenemos que trabajar. Porque si tú constantemente estás pensando en dinero, no estoy diciendo que el dinero es malo, pero si tú constantemente estás pensando en cómo conseguir más y más y más dinero, ahí no, todavía hace falta que Jesús haga un trabajo en tu vida. Si estás pensando a toda hora que lo que más necesitas es trabajo, 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 tampoco estás bien. Si no eres capaz a veces de sacrificar algo de tu tiempo, también estamos mal. Porque yo creo que Cristo lo dio todo por tu vida y por mi vida. Y por eso es nuestro Salvador. Y Cristo sufrió y padeció, no todo fue color de rosas. Espero que vaya quedando clara esa pregunta para nosotros de quién es Cristo. Sigamos, por favor. Bueno, como lo decía ahorita, podemos decir que esta pregunta de quién dicen los hombres que soy yo están entre Jesús cuando desarrolló su ministerio entre multitudes y la segunda parte donde Jesús comienza a revelar su reino y a hablar de su muerte. Seguimos por... ¿Qué es el Evangelio? Porque el Evangelio es lo que más nos va a hablar a nosotros de quién es Cristo. ¿Sí? Una noticia nueva, una noticia de victoria. Y la pregunta entonces es, ¿en qué consiste esa gran noticia para cada uno de nosotros? ¿Sí? El cumplimiento del tiempo y la cercanía del reino de Dios. Seguimos, por favor. Seguimos. Entonces, el contenido del Evangelio es el ministerio de Juan el Bautista, la vida de Jesús en Galilea, el poder, los milagros, las sanidades y las liberaciones de demonios, la muerte de Jesús por crucifixión y resurrección, su aparición en forma concreta ante los creyentes después de su muerte y su mandato a predicar el perdón de pecados a través de la fe en Cristo. Ese es el señorío de Jesús que nos enseña en su Evangelio. Cuando me estoy refiriendo a Evangelio, me estoy refiriendo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque aunque son 4 libros diferentes, los 4 nos hablan del Evangelio de Jesucristo, contado por 4 visiones diferentes o escrito por 4, digámoslo así, escritores que lo asimilaron de una forma particular. Tú eres el Cristo,
el Salvador, quien dio su vida por mí para que yo pudiera acercarme al Padre, quien me reconcilió con el Padre, me justificó, me santificó haciendo expiación y propiciación por mis pecados. ¿Quién es el Cristo entonces para ti y para mí? Y creo que ahora nos queda más fácil responder la pregunta, ¿por qué vino Jesús? Y para mí, Jesús vino a modelarnos cómo debemos vivir nuestra espiritualidad. Cuando digo a modelarnos, fue porque noten ustedes que en los evangelios hay algo que se hablaba era de por qué Jesús tenía tanta autoridad. Y fue porque Él realmente encarnó cada letra de las Escrituras. Y Él mismo lo dice en su palabra, yo vine fue a cumplir las Escrituras. Él no vino a desecharlas, sino a cumplirlas, ¿cierto? ¿Por qué vino Jesús? A mostrarnos el camino para llegar al Padre. A que nos bajemos de esa altura o esa estatura donde decimos que queremos, que merecemos la salvación o que lo podemos conseguir por lo bueno que cada uno de nosotros somos, por lo bonito y especiales que somos. Y es allí donde la palabra nos muestra un camino para llegar al Padre, donde solamente es a través de Jesús, de nuestra reconciliación, porque fue Jesús quien pagó lo que yo debería pagar, mi sentencia. Y como Él pagó esa sentencia, ya puedo estar en comunión con el Padre, o puedo ir al Padre. Vino también a dejarnos un gran regalo, el Espíritu Santo. Recuerden que en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 nos hablan de cómo fue ese suceso de la llegada del Espíritu Santo y cómo Jesús les ordenó a todos sus seguidores y discípulos muy cercanos que esperaran en el aposento alto ese gran regalo para ellos, ese gran regalo que se iba a seguir de generación en generación, y ese gran regalo que hoy nosotros tenemos en la iglesia Confraternidad, que tenemos en nuestro hogar y que tenemos en nuestra vida personalmente. Vino también a fortalecer nuestra fe, a enseñarnos que no solamente hay que creer en Dios cuando estamos muy bien, cuando somos personas exitosas, cuando todo lo tenemos. No sé si ustedes de pronto han leído, por estos días hay un libro, pido disculpas en estos momentos, se me escapa exactamente el nombre, puede ser por lo del trasnocho con mi niño, pero es como el bestseller que está aquí en Colombia, Celda 212, creo que es que se llama, de James Durango. Creo que ese es el nombre, Celda 212. Sí, este hombre pagó en la cárcel de Pedregal y la verdad fue alguien que digámoslo así, sufrió mucho. Él nació, se los voy a contar rápidamente, él nació en un hogar muy pobre en el campo, por allá por Caldas, departamento de Caldas, y él de niño, a los 9 años ya él le ayudaba a la mamá, y él vendía papas rellenas, empanaditas, le vendía a unas personas que estaban haciendo unas construcciones, y él a esa edad, él dijo, se dio cuenta que era pobre, porque fió 2 papas, lo que nunca hacía, y el Señor nunca le pagó las 2 papas.
y eso, mejor dicho, le hizo un hueco súper grande a su economía y él se dio cuenta que era pobre. Y él dijo, yo voy a hacer de todo para tener dinero y yo voy a ser muy rico. ¿Sí? Y él, mejor dicho, trabajó con todas las revistas de catálogos, él tuvo negocios de revoltería, mejor dicho, ese hombre ha trabajado en el hueco, ese hombre ha hecho de todo. Y dentro de esas cosas que hizo fue asociarse con unos señores, él no sabía, que lavaban dinero. Tenían una empresa donde lavaban dinero, que vendía joyas al extranjero, y él se metió en eso. Y resulta que él, con unas inversiones que tenía en la bolsa y todo eso, él dice que él se ganaba más o menos unos 1.000 millones de pesos diarios. Y él dijo, ahora sí soy rico, con una casa en el Poblado, manejando un Mercedes-Benz en Medellín, con finca, bueno, entre otras cosas que tenía. Pasó de ser muy pobre a cumplir y a decir, ahora sí lo conseguí, ¿sí? Y esta dicha le duró solamente un año. Porque aunque ese dinero que él se ganaba por bolsa, por todas esas acciones que tenía, era legal, con ese amigo con el que él se metió, resulta que a ellos los cogen. Y la justicia no le creyó que ese dinero que él tenía en su cuenta era legal, sino más bien ese era el fruto del lavado de dinero, y lo pusieron como jefe de la organización. Ese hombre quedó viviendo en una casa otra vez muy pobre, viviendo de lo que podía hacer su esposa, ganándose un mínimo, trabajando con un mínimo, después de tener tanto dinero. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque la cárcel a él le sirvió para fortalecer su fe. Y fue allí en la cárcel donde él pudo comprender su verdadero propósito. Que su propósito no era hacer dinero. Que su felicidad no estaba en tener mucho dinero, porque se dio cuenta que no lo fue. Más bien que su propósito estaba en escribir. Estaba en escribir y estaba en enseñar de Dios. Y él en esos momentos él dice, cuando uno encuentra su propósito, el dinero a uno lo sigue. Y la verdad, al hombre le pagaron como por 2 años una casa en el Poblado, con todo, donde él no tuvo que preocuparse con nada, para que escribiera este libro. Lo cuenta como testimonio de lo que Dios hizo por él. Y quiero llegar a que pensemos que el fortalecer la fe es cuando nuestra relación con Dios es perfecta. Y solamente allí en Dios vamos a entender lo que nosotros necesitamos y cuál es nuestro propósito. Allí podemos ir entendiendo por qué vino Dios a cada uno de nosotros. También hacer nuestro fiador para pagar nuestra deuda por el Padre. Y eso que nunca se nos olvide. Porque repito lo que dije ahorita, no hemos sido nosotros por lo bonito que somos, por los buenos que somos en lo que hacemos, por las buenas obras que hacemos, porque somos buenos hijos, sino simplemente la gracia sobreabundó en Jesús para nosotros y estamos en paz con nuestro Padre. También vino a vencer a Satanás o la muerte, que eso lo leímos ahorita en Hebreos, ¿cierto? Y vino a que dejemos de ser esclavos y podamos vivir en libertad. Terminemos con estas 3 preguntas. ¿Qué piensa nuestra comunidad
de por qué vino Jesús? ¿Qué piensa la confraternidad de por qué vino Jesús? ¿Qué piensas tú de por qué vino Jesús? Y creería la más importante, que nos va dando la respuesta de por qué vino Jesús, es ¿qué vas a hacer con el regalo de la vida eterna? ¿Y por qué puse ahí en vez de salvación vida eterna? Como a ver si podemos comprender que a veces la salvación puede ser en un momento nomás. Me estoy ahogando y ahí me salvaron. O en ese momento estoy en quiebra y apareció Dios y me ayudó y me salvó. Sino que pensemos es en que el regalo es nuestra vida eterna, que es muy largo, que no tiene fin, que es prolongado. Ese es el regalo de Dios para nuestras vidas, porque para eso Él vino a darnos salvación, para estar con nosotros. Y no sé si usted quiere recordar el video que ahorita vimos, donde la hermana Aurela nos leyó ese mensaje tan especial, donde un padre como usted o como yo, sacrificó su hijo por amor a los otros, que fue lo mismo que hizo Dios, ¿cierto? Dios vino a darnos una salvación que es muy grande. Y espero que comprendamos que esa salvación es para toda la eternidad. No fue solamente por un momento, un instante. Y quisiera entonces, mis hermanos, que pudiéramos terminar orando, pero que en realidad reflexionemos en quién es Jesús para ti y por qué vino Jesús. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias te doy, Jesús, por tu palabra. Gracias te doy, amado Rey, porque podemos confirmar o declarar, como dice la canción, que no hay otro como tú, Señor. No hay otro, Padre. Gracias por visitarnos en aquellos momentos oscuros de nuestra vida. Gracias porque cuando hemos tenido esos dolores tan grandes en nuestra alma, tú has aparecido para consolarnos. Gracias porque cuando no había esperanza, la esperanza surgió, Señor, de ti. Gracias por ese amor que llena nuestras vidas y nuestras almas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos visto de una manera muy simplista, como el Jesús que apaga fuegos, como un Jesús vanidoso, porque a veces, Señor, incluso la tecnología está por delante de ti, porque a veces el orgullo no nos deja ver con claridad que tú viniste a servir, Señor, a servirnos a nosotros siendo Dios, siendo nuestro amo, viniste a servirnos, pero fue a modelarnos ese camino que quieres que nosotros sigamos. Ayúdanos, Padre, a vivir como tú vivirías, Señor. Ayúdanos a pensar como tú pensarías y ayúdanos a caminar detrás de tus pisadas y que siempre estemos haciendo tu voluntad. Espíritu Santo, tú fuiste una promesa que Jesús nos dejó y que nos acompaña. Convéncenos de tu verdad y llévanos a donde tú quieres llevarnos, Señor. Y nunca, 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 nunca salgas de nuestros corazones. Más bien llénanos, llénanos, llénanos de tu presencia, de tu gozo y de tu paz. Y bendícenos conforme cada una de nuestras vidas y nuestras almas
necesitan ser bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén.